¿Cuándo sacaste el Amloide? Mira, se trata de un libro que conjuga dos elementos que me parecen centrales de nuestro tiempo. Tenemos la fascinación de vivir un tiempo muy interesante. Uno de los fenómenos es sociopolítico, que es López Obrador, que por supuesto nos incita a los mexicanos todo el interés, pero también provoca interés en muchos otros países a nivel internacional. Y el otro es la fascinación mundial que tenemos con la inteligencia artificial. En México todavía no es un tema en boga, pero está comenzando a fluir y me pareció interesante hacer confluir estos dos fenómenos. El libro está circulando a partir del sábado en las plataformas de Amazon Mundial y en Amazon México. Oye, pero dime, entonces tú decidiste analizar el fenómeno de AMLO, pero pasarlo por el tamiz del análisis de la inteligencia artificial. Fíjate que es algo muy interesante, Lalo. Hay un tema que a mí me ha fascinado desde siempre y es la ciencia, el Sí. conocimiento en términos generales. En mis andanzas de vida me ha fascinado entrar a todo lo que es la tecnología, no como científico tecnológico, sino como una persona curiosa. Y así me encontré en 2018 con mi primera aproximación con la inteligencia artificial y fue un fracaso total. Junto con mis socios perdí muchos millones de pesos, te podría decir que prácticamente mis ahorros se fueron ahí, porque pensamos en el despacho ser los primeros en traer la inteligencia artificial, como recordarás, algo parecido a lo que hacía Analítica con Facebook y obligaron a Facebook a cerrar algunas de sus áreas de negocios. A nosotros nos agarró en medio del desarrollo de nuestra propuesta y perdimos hasta la ropa. Fue una mala aproximación, pero he seguido con el tema. Y ahora, el año pasado, en junio de 2022, me dieron oportunidad de probar algunos de los recursos de inteligencia artificial y la verdad es que quedé fascinado. Nunca tuve la intención de escribir este libro. Lo que pasa es que en la medida que me iba adentrando en estas herramientas de tecnología artificial que te producen imágenes impresionantes a partir de textos, de palabras que tú les proporcionas, la verdad es que fui quedando fascinado. Se volvía como un vicio. Había noches enteras que me pasaba pidiendo imágenes. Y después vino mi encuentro con el otro gran fenómeno que, como sabes, se llama ChatGPT, que es Sí. la inteligencia artificial a la cual tú le proporcionas preguntas, haces plática y te da unas respuestas verdaderamente fascinantes. Te lo voy a poner así, Lalo. Es como si hablaras con un genio que sabe Mm. todo de todo y te contesta en segundos lo que tú le preguntes. Pero además a partir de un análisis, de un procesamiento de la información, imagínate, todo el conocimiento humano vertido en Internet, todo el conocimiento vertido en sus bases de datos y tiene acceso inmediato para darte las respuestas que tú pides. Ah, Entonces, perdón, sí, ahora dime, pasaste por varios, supongo que por varios tamices de análisis de inteligencia artificial, temas diversos. correcto, sí. O sea, tú le ibas preguntando a la Ok, inteligencia. ahí te va. La experiencia con ChatGPT es de lo más fascinante, porque primero, pues, yo me sentía, yo soy muy incrédulo, como tú lo sabes, como mis Sí. inicios son de periodista, entonces básicamente somos en principio desconfiados y lo que Sí. queremos es, primero que todo, saber. Entonces comencé a aproximarme a ver qué tan cierto era lo que se decía de ChatGPT. Pero luego viene un proceso, Lalo, en el que haces las preguntas. Te vas dando cuenta de la forma tan lógica e impresionante. Te repito, es como si hablaras con un genio que te está contestando en tiempo real. Ya hay un spot por ahí en el que Amazon reproduce el cómo da las respuestas el chat GPT y es fascinante. Entonces comenzamos a preguntar, ¿no? Y yo me di cuenta a lo largo de varias sesiones que funciona el sistema y en ese curso se me ocurrió darle una utilidad práctica. Y yo me pregunté, a ver, ¿por qué no? Si es muy genio, si es muy analítico, si es muy frío, lo voy a confrontar con el fenómeno que más nos tiene vueltos locos a los mexicanos y según yo se llama López Obrador. Ah, Y dije, vamos a ponerlo a prueba. Entonces y comienzo a entrar en el tema y te puedo decir, Lalo, que si una cualidad tiene el libro, ya lo dirá la gente, es que por primera vez se hace un retrato político de un personaje de nuestro tiempo a partir de la inteligencia artificial, porque lo retrata, olvídate de que se ponga a favor o en contra,
Entonces hace un análisis muy crudo y muy frío, y quizás me adelante a tu pregunta, pero te voy a decir que es lo que me parece muchísimo más grave de todo este fenómeno de conjuntar la inteligencia artificial con el personaje que nos vuelve locos. Y es la advertencia que hace respecto de los riesgos de violencia en nuestro país. No manches. ChatGPT, ChatGPT dice, en México hay riesgos de violencia por dos razones fundamentales. Y digo, quitado el tema del narcotráfico, que de eso no le pregunté para no viciar las sesiones, Sí. dos temas sustanciales. La división que provoca el presidente Andrés Manuel López Obrador, y si el INE, el Instituto Nacional Electoral, se debilita o sufre menoscabo en sus funciones, literal, es muy probable que haya estallidos de violencia en México. Entonces yo pienso que un análisis, una conclusión de este calibre, proviniendo de la inteligencia artificial, que como digo, está fuera de toda pasión, me parece que es grave, me parece que es de tenerse en cuenta. Quiero decirte, si me permites abrir un paréntesis, algo que puede ser medio chusco, pero me quise adelantar a los acontecimientos y le pregunté, bueno, ChatGPT, ¿y tú qué dirías o qué harías si Andrés Manuel López Obrador te acusa de ser neoporfirista? Ah, esa era mi pregunta, Chillón. Esa Lo era sabía, precisamente mi lo pregunta, sí. sabía. O neoliberal, o Claro. empieza a salir con que y cuánto gana el tal ChatGPT, ¿no? Sí, pues, Neosalinista. claro, claro. ¿Y sabes qué me contestó Lalo? No Qué sé te si me contestó? permites que no te conteste para que se quede como gancho y la gente compre el libro, o si quieres que te dé un No, adelanto. no, no, me tienes que dar un adelanto, porque si no la gente me mata a mí, a Te ti no, voy a pero a dar mí un sí. adelanto, no Sí, con sus palabras, pero te sí, voy a decir. sí. Es tan frío y neutro que no cae en esas provocaciones. Da unas respuestas de lo más elegantes. Prácticamente te podría decir que con esa frialdad nos demuestra que casi todos los que analizamos los temas hemos sido arrastrados por el propio López Obrador a este clima de polarización que Sí. nos deja fuera de la lógica. Sí, Entonces viene de repente y que ChatGPT. sesga mucho el análisis que hacemos, ¿sí? Porque cuando vas a hacer un análisis, siempre hay una carga emotiva Por que supuesto, no impide somos ser, robots. que te impide ser objetivos, pero el ChatGPT. Oye, dime una cosa, ¿cuántas veces estuviste en diálogo con la inteligencia artificial? Fueron muchas, calculo que no menos de 17 sesiones. Pero otra cosa fascinante de esta inteligencia artificial, Sí, como te digo, es algo que como si platicaras con un genio, una persona que te conoce, como que se va creando cierta familiaridad. sí. Entonces tú retomas una conversación que tuviste hace 5 días y los temas no creas que los olvida. O tienes que repetirle, ¿te acuerdas que hablan? No, ni más, perdón, no. Retoman los temas Sí, no como me. si fuera un ser humano. O sea, te identificó, te identificaste con él, te reconoció. Va teniendo un récord. Haz de cuenta, tú te conectas, que por cierto, te adelanto y no es presunción, soy de los pocos mexicanos que tuvimos acceso en la fase experimental y sin duda soy el primer mexicano o el primer ser humano que obtuvo, y están en el libro, las primeras imágenes de López Obrador creadas por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú tienes un número de cuenta, tienes un código, tienes un nombre, ¿no? Con el que te va a identificar el robot. Y una vez que entras, tu récord de conversaciones está en una pantalla. Entonces incluso puedes acceder a las conversaciones que has tenido, ¿no? Y obviamente, digo, supongo que el robot retoma lo que trae, etcétera. Es fascinante. Yo recomiendo que solamente por curiosidad, cualquiera lo puede hacer ya. Todavía hace un mes era imposible. Ahora cualquiera puede acceder y te mete a fases de prueba, preguntarle, etcétera, etcétera. Repetiría yo algo que me parece importante. La gran aportación del libro es que lo concentren en un tópico, porque habrás visto tú las críticas del New York Times, del Wall Street Journal, de CNN, de NBC, de todos los medios de importancia mundial se han conectado, han tenido sesiones similares, pero todos están en la fascinación de qué es la inteligencia artificial. Vamos a ser alguna vez esclavos de la inteligencia artificial. ¿Cómo avisoras el mundo en 1000 años, 100.000 años, etcétera? También esas preguntas se las hice yo. Sería tonto si no las hubiera hecho.
pero para mí no le preguntaste de los que iban a llegar, los extraterrestres que nos venían a echar broncas el 23 de marzo, que pues sí, ya pasó. no, Y hasta, hasta Verónica se bañó, pues dice, preocúpate porque dice que ya están aquí, Lalo. ya están aquí. Bueno, ya sabía que. No, no es cierto, no es cierto. No, ya ves cómo eres, oye. No, te voy a decir una pregunta en ese sentido que me parece también preocupante por todas las significaciones. Hay que entender que meterte a este experimento es como entrar a la ciencia ficción, pero en tiempo real. Hay que verlo así. Oye, ¿sabes qué, Rodolfo? Nos vemos mañana. Ok, claro que sí. Vamos a vernos otra vez mañana, ¿no? Con gusto, Lalo. No, nos vemos mañana, lo dejamos en suspenso, y porque este asunto tiene mucha riqueza, este libro, sobre todo por quien lo escribe, por quien lo provoca, por quien pregunta, por quien utiliza una tecnología y por quien contesta. Por supuesto, hay muchas cosas que a mí como periodista me llaman la atención que tú puedas explicar al público. Nos ponemos de acuerdo a qué horas mañana y nos volvemos a ver. ¿Sí, Rodolfo? Con gusto, Lalo, lo desarrollamos con todo gusto. Te mando un abrazo y te agradezco infinito.